x igual a 2 y la función vale 4. Y podría elegir algún par de números negativos. Por ejemplo, el menos 1, y entonces la f vale 1. Y podría elegir el menos 2 y la f vale 4. Ya tengo un montón de puntitos. Vamos a representarlos gráficamente. Son el punto 0, 0, el 1, 1, el 2, 4, el menos 1, 1 y el menos 2, 4. O sea que el dibujo puedo decir que es una cosita así para este lado, así para este otro. Y entonces lo que puedo ver, importante, es que esa función tiene, mirándola de izquierda a derecha, una parte donde es decreciente y otra parte donde es creciente. Y tiene un punto muy particular, que es este punto de acá, que es justo el punto donde deja de ser creciente, perdón, en este caso, donde deja de ser decreciente para ser creciente. O sea, un punto donde cambia su monotonía, y a ese punto se lo llama vértice. Y ese punto, que se llama vértice, es el punto más importante de una parábola. Y entonces, como esta función tiene una parte donde es creciente y otra parte donde es decreciente, no puede ser biyectiva, por lo tanto, f de x igual a x cuadrado o cualquier cuadrática, si tomamos como dominio todos los reales, no puede admitir su función inversa. ¿Qué sería lo inverso de elevar al cuadrado? La raíz cuadrada. Muy bien, calcular una raíz cuadrada. Y nosotros sabemos que la raíz cuadrada se puede calcular. Sin embargo, para que se pueda calcular, la cuadrática elevar al cuadrado debería ser biyectiva, no lo es, y entonces vamos a tener que tener un poquito de cuidado. Obviamente, a esta función cuadrática, a esta parábola, componiéndola, como vamos a ver dentro de un ratito, con otras funciones, le podemos hacer lo mismo que le hicimos a la función módulo de x, que la podemos trasladar horizontal o verticalmente, la podemos invertir, o la podemos agrandar o achicar. Y entonces, como a esta función la podemos trasladar para arriba, trasladar para abajo, para la izquierda, para la derecha, y la podemos ampliar, o achicar, podría no cortar al eje X, y en el caso de que lo haga, como máximo lo va a hacer en dos lugares. Con lo cual, queda claro que lo que en general nos dijeron, que lo más importante de una cuadrática eran las raíces, en realidad no lo es, porque puede no tenerlas. Fíjense, yo tengo ahora, vamos a poner acá, la función f de x, yo lo escribí de esta manera para poder mirar los parámetros. Tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Y fíjense que a esa función la podemos tranquilamente trasladar para la derecha, o bien la podemos trasladar para la izquierda, y entonces si la traslado a x cuadrado para la izquierda o para la derecha, corta en ¿cuántos lugares al eje x? En uno solo. Muy bien. Pero también, ¿qué otra cosa le podemos hacer a esta función? La podemos trasladar no solo horizontalmente, sino que la podemos trasladar verticalmente. Y entonces ahí veo que corta en dos lugares y la traslado para abajo, pero si la empiezo a trasladar para arriba, ahí corta en un único lugar, y ahí corta al eje X. No. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Obviamente, si le cambio el parámetro A, la función queda más apretada o más abierta, lo que dijimos, se achica o se agranda. Y si le damos un valor negativo, además podemos ver que efectivamente se invierte. Y fíjense lo que pasa cuando A vale 0. ¿Tengo una función cuadrática? No, porque no es una parábola. No, porque no sería una parábola. Entonces vamos a dejarla ahí. Y entonces vamos a ver que existen otras formas de expresar a la función cuadrática que son mucho más interesantes, que son la forma canónica
y entonces la forma canónica de una función cuadrática se escribe f de x igual a por x menos x del vértice, entre paréntesis elevado al cuadrado y más 1, y a eso lo vamos a llamar forma canónica, donde lo que considera como punto fundamental es al vértice, y es la mejor de todas porque vértice siempre va a tener, mientras que si tuviera raíces, puede que no las tenga, como vimos recién, se podría escribir la forma factorizada, que es a por x menos x1 por x menos x2, donde, en este caso, esto sería x1 y esto sería x2, en el caso de que tuviera dos y distintas, y entonces en este caso considera a los ceros o a las raíces como puntos fundamentales. A mí mucho no me gusta porque en el contexto de los números reales, x1 y x2 pueden no existir, como acabamos de ver recién. En cualquiera de los casos que nosotros podemos analizar, vamos a decir que si yo quiero calcular el x del vértice y tengo la forma polinómica, la de a por x cuadrado más b por x más c, el x del vértice lo calculo como menos b sobre 2 por a, y que la coordenada y del vértice no necesito ninguna fórmula, es simplemente evaluar a la función que tenga en el x del vértice. Y en el caso de que nuestra función tuviera raíces, puedo utilizar esta expresión de acá, que ustedes la conocen con un nombre particular. ¿Qué nombre tiene esta expresión que estoy recuadrando de verde? La fórmula Poincaré. resolvente. Muy bien. O más conocida también como fórmula resolvente. Nosotros vamos a tratar de esquivarle el camino, de tratar de no usarla, tratar de pasar por otros lados que van a ser mucho más simples porque nos van a facilitar más la resolución, sobre todo la resolución analítica. Y entonces, nosotros en general vamos a preferir o bien la forma canónica, si no nos queda otra, la forma polinómica, y si tuviera las raíces, el que tenga ganas las puede calcular, y vamos a usar la forma factorizada por raíces. Entonces, miremos el dibujito que tengo acá. ¿Están de acuerdo que este puntito que tengo acá es el Vértice. vértice? Y que si miro el vértice y trazo una línea vertical que pasa a través del vértice, el dibujo del lado izquierdo y del lado derecho es el reflejo uno del otro. Por lo tanto, vemos que lo que tiene una función cuadrática es un eje de simetría, que es un eje vertical, por ahora. En álgebra vamos a ver que no necesariamente tiene que ser vertical, que pasa ¿por dónde? Por el vértice. Por el vértice. Muy bien. Y entonces, si yo miro esta función, la que está ahí en verde, ¿pueden decirme quién es el dominio de f de x? Todos los reales. Muy bien, todos los reales. ¿Pueden decirme quién es la imagen de f de x? Y arrancaría acá la imagen, Claro. ¿no? Sí. Vamos a suponer que ahí tenemos el menos 4. Sí. Por lo tanto, vamos a tratar de dibujarlo con otro color, que estamos diciendo que todo este intervalo que yo estoy pintando sobre el eje Y, esto es la Imagen. Muy bien, es la imagen de f de x. Y si es la imagen de f de x, ¿qué intervalo es? Menos 4 más infinito. Muy bien, el intervalo de menos 4 a más infinito. Que si le quiero calcular el conjunto de ceros, habíamos entendido que el conjunto de ceros en principio eran los lugares donde la función cortaba el eje x. ¿Quiénes son? Menos 1 y 3. Muy bien, x igual a menos 1 y x igual a 3, donde, como vimos acá en el dibujito, estamos diciendo que esto es x1 y que esto es x2, o si lo quieren al revés, que x2 sea menos 1 y x1 sea 3, es indistinto. Entonces, ya tengo dominio, imagen, conjunto de ceros. Sigamos un poquito más.
Ahora quiero que me digan quién es el conjunto de positividad. De menos infinito a menos 1. Muy bien, la primera parte es de menos infinito a menos 1. ¿Y hay alguna otra parte donde sea positiva? Sí, de 3 a más infinito. Muy bien, de 3 a más infinito, y tengo que poner una unión. De la misma manera puedo calcular el conjunto de negatividad. ¿Tiene conjunto de negatividad? Sí. Sí. ¿Cuál es el conjunto de negatividad? Menos De 1 1 a a 3. 3. Menos 1 a 3. De menos 1 a Sí. 3. 3. Y entonces también puedo calcular el intervalo de crecimiento. ¿Qué intervalo de crecimiento tiene? De 1 a infinito. Muy bien, de 1 a más infinito, desde x igual a 1 en adelante la función crece, mientras que el intervalo de decrecimiento, ¿quién será? Menos infinito a 1. Muy bien, de menos infinito a 1. Y entonces puedo decir que el vértice, como es un punto, tiene dos coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Menos 4. Menos 4, 1. ¿Y cómo las tengo que describir? 1, ¿Menos 4, 1 4. o 1 menos 4? 1 menos 4. Muy bien, porque es un par ordenado, y al ser un par ordenado tengo que dar primero la coordenada x y segundo la coordenada y. Dicho de otra manera, el x del vértice vale 1 y el y del vértice vale menos 4. Y entonces fíjense que el y del vértice, como es un y, afecta en la imagen, mientras que el x del vértice, que es un x, afecta en el intervalo de crecimiento y en el intervalo de... crecimiento. Mientras que las raíces son las que aparecen en los conjuntos de positividad o en los conjuntos de negatividad, que podría no tenerlo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Entonces, lo que nos puede pasar es que nos den una función cuadrática en forma polinómica, o que nos den una función cuadrática en forma canónica, o que nos den una función cuadrática factorizada por raíces, y que tengamos que hacer el estudio, como el que acabamos de hacer, y nos podrían pedir que encontremos analíticamente o el conjunto de ceros, o el conjunto de positividad, o el conjunto de negatividad. Y entonces, para calcular analíticamente conjunto de ceros, conjunto de positividad o conjunto de negatividad, la peor manera de expresarnos la función sería la polinómica, con las otras dos lo haríamos rapidísimo. Entonces, queda claro que lo que vamos a tratar de hacer es el estudio y el gráfico de una función cuadrática, cuando a la cuadrática nos la den de cualquiera de las tres maneras. Y entonces arrancamos con esta función. Profe, Nos dice, sí, te vuelvo puedo para atrás. pedir que... No, a la primera. A la primera, vuelvo nomás a la primera, no hay problema. Aprovecho Muchas para... gracias. Si hay alguien para entrar. Bienvenida, Sofía, no viniste ayer a la clase, qué feo, ¿eh? Bueno, vamos al ejemplo 1. Nos dicen que nuestra función f de x es x al cuadrado. ¿Cómo sigue? Menos 8x más 16. Menos 8x más 16. Y entonces cuando miro eso, digo, esto tiene su expresión en forma Polinómica. muy bien. Perfecto. Lo normal para ustedes en general, forma polinómica. Y entonces cuando me dan la función cuadrática en forma polinómica, tengo que ser capaz de poder identificar quién es A, de poder identificar quién es B y de poder identificar quién es C. ¿Pueden decirme ustedes quién es A? 1. Perfecto. ¿Quién es B? 8. Menos 8. Menos 8, ¿no? Menos Va 8. con el signo que tiene. ¿Y el C? 16. 16. Espectacular. Ahora, el A me dio un número positivo. Vuelvo para acá atrás y digo, che, cuando el A es un número positivo, la función está abierta para arriba o para abajo. Para arriba. Arriba. Para arriba. Y el vértice es un mínimo absoluto.
Mientras que, fíjense, ahí son todos valores de A positivos, lo pueden ir mirando acá. ¿Qué pasa cuando A empieza a ser un número negativo? Se invierte. Se invierte exactamente de la misma manera que habíamos hablado la clase pasada. Por lo tanto, si A es positivo, no está invertida, el gráfico lo voy a tener de esta manera, y entonces me encantaría saber dónde cuernos está el Vértice. vértice, que además sabemos que tiene que ser un mínimo absoluto. Espectacular, mínimo absoluto. Entonces, de esta forma polinómica, voy a querer robarme la coordenada x del vértice. Y si calculo la coordenada x del vértice, es menos b, menos 8, dividido 2 por a, 2 por 1. Pero menos 8 es 8, y 2 por 1 es 2, y 8 dividido 2 es 4. Por lo tanto, ya sé que la coordenada x del vértice es 4. Por lo tanto, si la coordenada x del vértice es 4, vamos a ponerlo así con este color, ya sé que por acá voy a tener el eje de simetría. Espectacular. Ahora, sigo adelante. Para el vértice, que es un punto, necesito dos coordenadas. Ya tengo la x, voy a calcular la coordenada y del vértice, que para nosotros será la función evaluada en el x del vértice, o sea, en x igual a 4. Y entonces lo que tengo que hacer es 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 16. Cuenta que tanto ahora como en el parcial o en la clase lo pueden hacer con la calculadora para no meter la pata. Y hacemos 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 16. ¿Y el resultado cuánto da? 16. No, ¿cuánto da? 0. Da 0 el resultado. Por lo tanto, nos queda claro que el vértice está en el punto 4, 0. Y entonces, en este puntito de acá, en el 4, 0, teniendo en cuenta que este es nuestro eje X y que este es nuestro eje Y, el vértice tiene que estar así. Y entonces yo ya sé, de acuerdo al coeficiente A, que el grafiquito debería ser así. ¿Cuántas raíces tiene? ¿En cuántos lugares corta al eje X? Una sola vez. Uno dice en una sola, por lo tanto, ¿cuántas raíces tiene? Una. Una. Y mete la pata, porque si tiene raíces, para que sea una cuadrática, ¿cuántas raíces tiene que tener? 2. Tiene que tener 2. Bueno, vamos a ver que efectivamente tiene 2, de dos maneras distintas. Y entonces me voy a robar esto de acá, voy a venir acá y voy a decir, bueno, ¿qué calculé? Calculé las coordenadas del vértice. Si calculé las coordenadas del vértice, en lugar de tener la forma polinómica, puedo tener la forma canónica. ¿Y cómo escribiría al f de x? A, ¿cuánto vale? 1. 1 por x menos el x del vértice. ¿Quién es el x del vértice? 4. Elevado al Cuadrado. más el y del vértice, que vale 0. 0. Pero sumar 0 no aporta nada. Y multiplicar por 1, ¿me cambian algo lo que viene después? No. Por lo tanto, es lo mismo que escribir x menos 4 elevado al cuadrado. Y entonces, uno también puede decir al mismo tiempo que f de x, en lugar de ser esta expresión de acá, o de escribirla de esta manera, la puedo escribir como x menos 4 elevado al cuadrado. Ahora, x menos 4 elevado al cuadrado, por ser algo elevado al cuadrado, es el producto de algo, ¿con quién? Con sí mismo, o sea, ese Con sí mismo. Por lo tanto es x menos 4 por x menos 4. Y entonces les pregunto, ¿cuántas raíces tiene en realidad?
¿Cuántas tiene? 2. Muy bien. Nada más que esas dos raíces son el mismo Punto. el mismo número, el mismo punto, ¿sí? Pero tiene 2, porque si no tuviera 2, una de estas las tendría que cancelar y entonces en lugar de tener x menos algo por x menos algo, que me da algo elevado al cuadrado para que sea cuadrática, esta parte no aparecería y en lugar de una cuadrática, ¿qué tendría? Una La lineal. lineal. Por lo tanto, meterme con las raíces en general no me conviene. Ahora, tiene una única raíz, quiero hacer el grafiquito para después hacer el estudio más o menos lindo, y entonces digo, bueno, perfecto, si quiero hacer el grafiquito más o menos lindo, que en realidad no lo necesito demasiado, pero por ser esta vez lo vamos a hacer. X y F. ¿Qué valores puedo elegir para X? Y es recontra piola elegir el 4 porque ya sabemos que la función en 4 vale 0. 0. Y entonces ahora, en lugar de elegir cualquier valor de X, me conviene ir alejándome de a unidades hacia la izquierda y hacia la derecha del vértice. ¿Qué número tengo entero a la izquierda del vértice? Un 3. El 3. Y si quiero hacer la cuenta, para acá, para ver cuánto vale f en 3, tengo que poner un 3 acá, un 3 acá y hacer la cuenta, que tengo que usar la calculadora, o puedo poner un 3 acá, mucho más lindo, y hacer la cuenta mucho más rápido. O poner un 3 acá y un 3 acá y hago la cuenta más rápido. Con lo cual veo que la forma polinómica no es la mejorcita. La mejorcita, en general, para hacer las cuentitas, es la forma canónica. Si pongo un 3 acá, 3 menos 4... 1. 3 menos 4, Menos 1. Menos 1. pero elevado al cuadrado da 1. 1. Entonces, vamos a tener el punto 3, 1. Por acá está el 1. Fíjense que la escala de acá va de 5 en 5. ¿Qué tendría que pasar si yo elijo el 5, que es un lugar hacia la derecha del X del vértice? ¿Cuánto me tiene que dar? Lo mismo que 3. Lo mismo que en 3. Y vamos a ver que efectivamente es lo mismo, porque si pongo un 5 acá, 5 menos 4 da 1 y elevado al cuadrado da 1. Entonces quiere decir que este punto que había dibujado acá, también lo puedo dibujar acá. Si quiero poner otro numerito más, ¿qué numerito elegiría? El 6 o el 2. El 6 y el 2, 2. que en ambos casos me tiene que dar lo mismo. Y entonces, si pongo el 6, 6 menos 4... 2. al cuadrado, 4. 4. Y si pongo el 2, 2 menos 4 menos 2, al cuadrado 4. Efectivamente, para los dos vale lo mismo. Estamos usando la simetría. Para 6 vale 4. Para 2 vale 4. Y entonces el dibujito que tenemos de la función es así. Este es el gráfico de nuestra f de x. Obviamente, una vez que tengo el gráfico de nuestra f de x, puedo hacer el análisis. Y entonces, cuando hago el análisis, digo, ¿quién es el dominio de f? Los reales. Todos los reales. ¿Quién es la imagen de f? 0 infinito. Muy bien. Es el intervalo 0 más infinito, porque estoy sobreentendiendo que son todos los valores permitidos del eje Y, o sea que esto es la imagen de f de x, y como le puse flechitas, quiere decir que continuaban indefinidamente, no hay ningún problema. Ahora pregunto, ¿quién es el conjunto de ceros? 4. Solamente el 4. ¿Quién es el conjunto de positividad? De menos infinito a De menos más infinito. infinito a... Más infinito. No, porque en 4 la función vale 0 y el 0 no es positivo ni negativo. Por lo tanto, es de menos infinito a 4. 4, unión de 4 más infinito. 4 a más infinito, o, si quieren, todos los reales, salvo el 4. Y entonces pregunto, ¿quién es el conjunto de negatividad? No existe. No lo tiene, el conjunto vacío. ¿Quién es el intervalo de crecimiento de la función? 0 De infinito. No. De 4 más ¿Desde infinito. qué valor empieza a ser
creciente. Desde x igual a... Muy bien, entonces es de 4 a más infinito es creciente. ¿Y quién sería su intervalo de decrecimiento? Lo opuesto, de menos infinito a 4. De menos infinito a 4. Y obviamente en este punto lo que tiene es su vértice que coincide con un mínimo absoluto. Muy bien. Fíjense que hasta acá le esquivé el camino a esta porquería de acá. Y uno dice, che, pero eso porque tuviste suerte y calculaste el x del vértice y justo el x del vértice me daba un y del vértice que vale 0. Dicho de otra manera, encontré en este caso el único valor de x para el cual la función vale 0, que como dijimos, en realidad, ¿cuántas veces aparece? De acuerdo a lo que tenemos ahí. 2. Muy bien. Ahora, te podría haber pasado que te pidieran calcular en forma analítica el conjunto de ceros. Y si te lo piden calcular analíticamente, vos lo que tenés es que agarrar la expresión de la f y igualarla a 0. 0. Y entonces, una opción sería decir x cuadrado menos 8x más 16 igual a 0, queda igualada a 0 y entonces tendría que usar la fórmula resolvente, una porquería. O, mucho más lindo, puedo decir, che, esto es lo mismo que escribir x menos 4 al cuadrado igual a 0. Y entonces despejo. ¿Y qué me queda? X menos 4 igual a... ¿Cuál es el único número que elevado al cuadrado da 0? 0. Entonces, para que algo al cuadrado valga 0, a lo que elevo al cuadrado tiene que ser igual a 0 y entonces despejo. ¿Qué hago con el 4 que está restando? Sumo en los dos lados. Muy bien, sumamos a los dos lados 4, o como dicen ustedes, pasamos el 4 sumando, y entonces nos queda hermosamente el conjunto de ceros sin necesidad de usar esta asquerosa fórmula resolvente. Si no lo hubiera escrito de esa manera, de la forma canónica, también podría haber hecho x menos 4 por x menos 4 igual a 0, y entonces, para que ese producto sea 0, o el primer factor vale 0, o el segundo factor vale 0, pero que como son lo mismo, me dan la misma solución, x igual a 4 acá, x igual a 4 acá, y entonces veo que efectivamente ¿cuántas raíces tiene? 2. Tiene 2. Nada más que en realidad es un único número real duplicado. Aparece 2 veces. Eso lo vamos a llamar raíz doble. ¿Se entendió? Sí. Y entonces, si la función me aparece de esta manera o la función me aparece de esta manera, ¿conviene desarrollar el cuadrado del binomio o multiplicar acá este paréntesis por este paréntesis? No. No. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero podés meter la pata y complicar el ejercicio a lo loco. ¿Está? Sí. Muy bien. Bárbaro. Entonces, en nuestro ejemplo número 1, lo que tuvimos fue una función que estaba escrita ¿en qué forma? Polinómica. Muy bien, en forma polinómica. Entonces ahora, vamos a ver, ¿puedo sacar esta? ¿Ya tomaron, hicieron captura de pantalla? Sí. Sí. Muy bien, y entonces vamos al ejemplo número 2. Y entonces en el ejemplo número 2 me piden lo mismo que en el ejemplo número 1, nada más que ahora me están diciendo que la f de x es 2 por x menos 1 elevado al cuadrado más 4. Y entonces enseguida me doy cuenta que está escrito en forma Canónica. Muy bien, está escrito en forma canónica. Y si está escrito en forma canónica, de esa forma canónica, yo tengo que poder decir cuánto vale A, tengo que poder decir cuánto vale B,
y tengo que poder decir cuánto vale C. ¿Cuánto valen A, B y C? Perdón, A, B y C no. ¿Qué? Una barbaridad estoy escribiendo acá. Y me dejan seguir de largo. Eso porque me distrae cuando quieren entrar. A, X de él, Vértice. e Y de él, Vértice. vértice. ¿Cuánto vale el A? 2. 2. ¿Es un número más grande que 1? Sí. Perdón, más grande que 0. También. Sí, por lo tanto, la parábola tiene que ser así. ¿Quién es el X del vértice? 1. 1. ¿Y quién es el Y del vértice? 4. Por lo tanto, quiere decir que el vértice lo tenemos en el punto 1, 4. Y entonces, antes de hacer cualquier cosa, uno mira y dice, bueno, yo acabo de hacer una línea cualquiera. Uno dice, vamos a analizar lo que ya sabemos, a ver qué cosas necesitamos y qué cosas no. Y entonces, si este es mi eje X y este es mi eje Y, y elijo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿el vértice en dónde está? En el 1, 4. En el 1, 4. Está por acá arriba. El vértice en el 1 de X, 4 de Y. Pero como el A es positivo, el dibujito, ¿cómo tiene que ser? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Tiene que ser para arriba. Y no hace falta que haga tabla de valores. Yo ya sé que este es el gráfico de f de x. Y entonces cuando lo quiero analizar, puedo decir tranquilamente que el dominio de f de x, ¿quiénes son? Los reales. Todos los reales. ¿Quién es la imagen de f de x? De 4 a más 4 infinito. infinito. Perfecto. De 4 a más infinito. ¿Quién es el conjunto de ceros? No tiene. No tiene. No tiene. ¿Quién es el conjunto de positividad? Los reales. Perfecto, todos los reales. ¿Quién es el conjunto de negatividad? No tiene. No tiene. ¿Quién es el intervalo de crecimiento? Menos infinito. No. 1 a De infinito. 1 a infinito. Muy bien, de 1 a más infinito. Acuérdense de ponerle el signo al infinito. ¿Y el intervalo de decrecimiento? De menos infinito a 1. De menos infinito a 1. Y en x igual a 1, que es donde tengo la coordenada del vértice, la coordenada x del vértice, tengo un... Mínimo absoluto. Perfecto, tengo un mínimo absoluto. Con lo cual, pudimos ver rápidamente que el conjunto de ceros es el conjunto vacío, con lo cual usar la fórmula resolvente para calcularle las raíces era el cohete porque no las íbamos a encontrar. Y mucho más simple, supongamos que me hubieran pedido, che, calcular el conjunto de ceros de esta función. Si yo quiero calcular el conjunto de ceros de esta función, lo que tengo que escribir es f de x igual a 0. 0. Pero si f de x es igual a 0, me queda 2 por x menos 1 elevado al cuadrado más 4 igual a 0. Y despejo. Me queda 2 por x menos 1 al cuadrado igual a ¿cuánto? Menos 4. Igual a menos 4. O sea, x menos 1 elevado al cuadrado igual a... Menos 4 dividido 2. Perfecto, a menos 4 dividido 2, pero menos 4 dividido 2, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Y entonces nos queda x menos 1 al cuadrado igual a menos 2. Y no sigo de acá en adelante, porque acá me está pidiendo que el cuadrado de algo, que siempre será un número mayor o igual a 0, sea igual a un número negativo. ¿Puede ocurrir eso? No. No. Esto es un absurdo. Y si es un absurdo, quiere decir que no hay ningún x, no existe ningún x perteneciente al dominio de la f, tal que la f de x valga ¿cuánto? 0. Valga 0.
Y entonces la conclusión que nosotros podemos sacar es que el conjunto de ceros efectivamente es el conjunto Así. vacío. ¿Necesité la fórmula resolvente? No. No. ¿Qué punto está requete recontra piola a encontrar? El vértice. Exactamente. Por eso a este lo voy a poder encontrar siempre. El de las raíces, no. ¿Está? Sí. Muy bien. ¿Puedo pasar al siguiente ejemplo? Sí, profe. Muy bien. Y ahora nos piden graficar y analizar la función. Y nos dice f de x igual a... 0,5. Muy bien. ¿0,5 qué? Eh, 0,5 A. por X x menos menos 3. 3 por x más 1. Y entonces me doy cuenta que ahora está escrita ¿en qué forma? Forma... Factorizada. Muy bien, forma factorizada. Y si está escrita en forma factorizada, yo tengo que poder saber o identificar quién es el A, quién es x1 y quién es X2. x2. Y entonces les pregunto, ¿cuánto vale A? 0,5. 0,5. 0,5 es más grande que 0, Sí. Sí. por lo tanto espero un gráfico de este estilo, donde el vértice es un mínimo absoluto. ¿Pueden decirme quién es x1? 3. El 3. ¿Y quién es x2? Menos 1. Muy bien. Menos 1, porque en realidad a esto lo tengo que escribir como x menos 1, porque, vamos a sacar esto de acá, porque la forma factorizada era así. Era esta. Entonces, siempre en los factores son x menos algo. Acá el x menos algo lo tengo, por lo tanto el x1 es el 3 y el x2 es el menos Menos 1 y el a, obviamente, es el 0,5. Y entonces, con esta información, miren qué sencillo. Hago el dibujito de mi sistema de ejes cartesianos, eje X por acá, eje Y por acá, elijo una escala, y yo ya sé que en 3 y en menos 1 tengo sus, y que el dibujo, entonces, tiene que ser de este estilo, como estoy moviendo el cursor. Ahora, nosotros sabemos que la función es simétrica, y si es simétrica, y esas son sus raíces, este de acá tiene que ser el eje de simetría. Y entonces el eje de simetría es el que pasa por donde está por donde está el vértice. Y entonces digo, si me dan eso, ¿cómo puedo hacer para encontrar quién es el x del vértice? Muy simple, está a mitad de camino entre las dos raíces. Si está a mitad de camino, es simplemente hacer x1 más x2 y dividirlo por ¿cuánto? 2. Dividirlo por 2. Y si hago eso para este caso, el x del vértice es x1 que vale 3, más x2 que vale menos 1. Todo esto dividido 2. 3 más menos 1 es 2. Dividido 2 da 1. 1. Y entonces, si quisiera, ¿cuánto vale la otra coordenada del vértice? ¿Cuánto vale el y del vértice? Lo que tengo que hacer es evaluar a la función en 1. Y entonces es simplemente hacer 0,5 por 1 menos 3 por 1 más 1. Lo reemplacé acá y acá. Hago la cuenta. 1 menos 3 menos 2. 1 más 1, 2. 0,5 por menos 2 es menos 1. Menos 1 por 2 es
menos 2. Por lo tanto, ¿en dónde está el vértice? En 1 menos 2. En el 1 menos 2. Y se terminó. Porque si es en el 1 menos 2, quiere decir que el vértice está acá. Y si ese es el vértice, el dibujito lo tengo que hacer de esta manera. Y si hago el dibujito de esa manera, enseguida, para hacer el estudio de la función, voy a decir que el dominio de f de x son... Todos los reales. Muy bien. ¿Quién es la imagen de esta f de x? Menos 2 a infinito. Muy bien. De menos 2 a más infinito. ¿Quién es el conjunto de ceros? Un menos 1 y 3. Menos 1 y 3, que ya lo sabíamos por esto y por esto de acá. ¿Quién será el conjunto de positividad? Menos infinito a 1. De menos infinito a 1. A menos 1, perdón. a menos 1. ¿Y dónde más? Unión. Unión. 3 menos infinito. 3 Más infinito. más infinito, ¿no? De 3 a más infinito. ¿Quién es el conjunto de negatividad? ¿De dónde a dónde es negativa? De menos Menos 1 1 a 3. Muy bien, de menos 1 a 3. Y entonces nos falta el intervalo de crecimiento. ¿Quién es el intervalo de crecimiento? De 1 a más infinito. Muy bien, de x igual 1 en adelante. ¿Y quién es el intervalo de decrecimiento? De menos Menos infinito. infinito a 1. Muy bien, de menos infinito a 1. Y en x igual a 1, lo que tiene es un... Mínimo absoluto. Perfecto, un mínimo absoluto. Ahora, te podrían haber preguntado, che, quiero que calcules analíticamente el conjunto de positividad. Y si quiero calcular analíticamente el conjunto de positividad, o sea, sin mirar el gráfico, lo que tengo que plantear es f de x mayor a 0. Pero, como nuestra f de x era 0,5 por x menos 3 por x más 1, me queda esto mayor a 0. Lo que me quedó es ¿qué cosa? ¿Una qué? Inecuación. Muy bien. El 0,5 es un número positivo que está multiplicando. Lo puedo pasar al otro lado Dividiendo. dividiendo y entonces me queda x menos 3 por x más 1 mayor a 0, porque 0 dividido 0,5 da 0. 0. 0. Y entonces tengo una inecuación que tiene un producto al que le pido que sea mayor que 0, o sea, le pido que sea positivo. Por lo tanto, ¿qué voy a usar para resolverlo? La regla de signos. Muy bien, usamos la regla de los signos. Y entonces, opción 1. ¿Qué voy a pedir? Que el primer factor sea como Positivo. positivo. Y al mismo tiempo, el segundo factor Menor a 0. sea Mayor a positivo. Porque más por más, ¿cuánto da? Más. Más. ¿Y quién será nuestra opción 2? X menos 3 menor a 0. Muy bien. X menos 3 menor a 0. Y al mismo tiempo, X menos 1 también es menor a 0. X más Más 1 1 menor a 0. también menor a 0. Resuelvo. Si x menos 3 es mayor que 0, x tiene que ser mayor que 3. 3. Si x menos 1 es mayor que 0, x tiene que ser mayor que, perdón, x más 1. X tiene que ser mayor que Menos 1. menos 1. Y entonces represento en la recta numérica menos infinito más infinito, pongo el menos 1 por acá, pongo el 3 por acá, y entonces digo, los mayores que 3 son todos los que están a la Derecha del 3. derecha del 3, con el 3 sin incluir, mientras que todos los que son mayores que menos 1 son los que están a la derecha del menos 1, con el menos 1 en paréntesis,
Y como va un y, significa que tengo que tomar la intersección. Y entonces, ¿cuál sería la solución de la opción número 1? 3 a más intervalo? infinito. Muy bien, el intervalo de 3 a más infinito. Intervalo de 3 a más infinito, que efectivamente lo tenía en el conjunto de positividad. Y en la opción 2, ¿qué tengo que hacer? Y despejo, ¿no? ¿Qué me queda? X Menor a 3. menor a 3, y en esta me queda X menor a Menos 1. menos 1. Y entonces, igual que recién, más infinito para acá, menos infinito para acá, ubico al menos 1, ubico al 3, y entonces voy a decir, los menores que 3 están a la Izquierda de 3. izquierda del 3, con un paréntesis, los menores que 1, que menos 1, están a la izquierda del menos 1, y entonces como hay un y, significa que tengo que tomar la intersección, y entonces la solución de la opción 2, ¿qué conjunto es? ¿O qué intervalo es? Menos infinito, menos 1. Menos infinito a menos 1, que efectivamente es el otro que tengo acá. Por lo tanto, tengo que decir conjunto de positividad de ordenado menos infinito a menos 1, unión 3 más infinito. Y entonces vemos que cuando la función cuadrática está escrita en forma factorizada, lo que es fácil de calcular en forma analítica es el conjunto de positividad, donde lo que vamos a hacer es aplicar ¿qué cosa? La Regla de los signos. Exactamente. La regla de los signos. ¿Está? Si en el ejercicio te piden graficar y analizar tal función, vos lo podés hacer directamente con el gráfico. Pero si te dijera graficar y analizar la función tal, calculando el conjunto de positividad en forma analítica, todo este laburito que hicimos acá tiene que estar necesariamente. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Puedo salir de acá, ¿no? Sí. Muy bien. Y entonces, lo siguiente que te puede pasar con una función cuadrática es que la función cuadrática modelice algún problema de la vida cotidiana que uno quiere resolver. Y entonces, la diferencia, igual que en el caso de los problemas de función lineal, es que uno va a tener que interpretar el enunciado para poder encontrar la función con la que va a trabajar para poder después dar la respuesta que nos están pidiendo. Y entonces el ejercicio dice, en este caso particular, esto fue un ejercicio de parcial, ¿eh? Dice, se quiere cercar un terreno rectangular en 3 partes iguales, como se muestra en la figura, y en total tenemos 8.000 metros de alambre para hacer el trabajo. O sea que, si uno lo mira, dice que esos 8.000 metros los va a usar para alambrar este lado, este lado, este lado, este lado, este lado y este lado. Ahora, ¿sabemos cuánto mide cada uno de esos lados? No. No. Por lo tanto, puedo decir que la longitud de este lado se llame X, mientras que la longitud de este lado la puedo llamar Y Y. Y entonces, miro acá y digo, con esos 8.000 metros tengo que poder hacer este lado y este lado. Por lo tanto, ¿cuánto consumí de los 8.000 metros? 2 veces 2 veces X. X. Pero también con eso tengo que hacer este lado, este lado, este lado y este lado. Por lo tanto, ¿cuánto consumí? 4 veces sí. más 4 veces sí. Por lo tanto, cuando consuma al mismo tiempo 2 veces X más 4 veces Y, voy a tener que haber consumido todo el alambre que mide
8.000 metros. Por lo tanto, vamos a hacerlo así, total, no hay problema. Vamos a poder decir que 2x más 4y obligatoriamente tiene que ser igual a 8.000. 8.000. Perfecto. Ahora, lo que me piden es que determine las dimensiones del largo y el ancho, o sea, cuánto vale la x y cuánto vale la y, para que el área cercada sea máxima. O sea, necesito encontrar el máximo, donde hay un máximo, para la función área. Y entonces les pregunto, si es un rectángulo, ¿cómo escribo el área? Largo por alto. O sea, x por Y. El problema que tenemos es que cuando escribo x por y, el área no depende de una única variable, depende de cuántas. De 2. Y nosotros queremos que dependa de cuántas. De 1. Y en general, si quiero que dependa de una, ¿qué letra es la que quiero que aparezca en la función? X. ¿La x o la y? La X. La x. Entonces, para que me quede de una sola letra, de una sola variable, voy a decir, che, mirá, 2x más 4y debía valer 8.000. Por lo tanto, 4y tiene que ser igual a 8.000 Menos menos 2X. 2x. Y si divido por 4, puedo decir que y tiene que ser igual a 8.000 menos 2x. Todo esto dividido, ¿cuánto? 4. Dividido 4. Y entonces, si uno hace la cuentita, 8.000 dividido 4 da 2.000. 2.000. Y menos 2x dividido 4 es menos Un medio. un medio o 0,5x. Y entonces ahora ya sé que la y no puede ser cualquier cosa, que la y tiene que ser 2.000 menos 0,5x. Y entonces quiere decir que el área, que la podíamos escribir como x por y, en el lugar de y, ¿qué voy a escribir? 2.000 2000 menos menos 0,5. 2.000 menos 0,5x. 0,5x. Y entonces ahora la función área depende únicamente de X. Y entonces, si uno lo mira así, esto no es ni la forma canónica, ni la forma factorizada. Y entonces uno dice, bueno, no me voy a complicar la vida. Multiplico aplicando propiedad distributiva. Y entonces el área en función de x nos queda x por 2.000, 2.000x. 2.000x. Y x por menos 0,5x es 0,5X al cuadrado. muy bien. Y entonces uno está acostumbrado a escribirlo como a de x igual a menos 0,5x al cuadrado más 2.000x. Por lo tanto, la función área de la que queremos encontrar el máximo es una función cuadrática que está escrita en forma... Polinómica. Y entonces, si está escrita en forma polinómica, tengo que poder saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Cuánto vale A? Menos 0,5. 0,5. Muy bien, menos 0,5. ¿Cuánto vale B? 2.000. 2.000. ¿Cuánto vale C? 0. 0. Ahora, A es negativo, es menor que 0. Y eso implica que como dibujito, la parábola tiene que ser así. Y está bárbaro que sea así, porque entonces, en el vértice, efectivamente lo que tiene es un Máximo. máximo absoluto. Con lo cual, para que el área sea máxima, lo que hay que calcular es la coordenada x del Vértice. ¿Y cómo calculo la coordenada x del vértice? Menos b, menos 2.000, dividido 2 por a. Y entonces esto es menos 2.000 dividido menos 1. O sea que el x del vértice vale 2.000. 2.000. Por lo tanto, ya tengo la dimensión x. ¿Qué me falta?
El vértice La Y. Y. Me falta la Y. Y entonces la Y tiene que ser 2000 menos 0,5 por lo que valga X, que en este caso es 2000. Y si hago esa cuenta, ¿cuánto me da el valor de Y? 1000. Muy bien, nos da 1000. Por lo tanto, quiere decir que yo gasté en esta parte de acá 2000. En esta parte de acá arriba, otros 2000. Y en cada una de las partes verticales, ¿cuánto gasté? 1000. 1000 acá, 1000 acá, 1000 acá y 1000 acá. ¿Cuánto gasté en total? 2000, 4000, 5000, 6000, 7000. ¿Cuánto gasté? 8000. 8000. Y entonces utilicé todo el alambre. Y entonces lo que veo es que cuando me están dando un problema en el que me están pidiendo un máximo o un mínimo y la función asociada es algo de este estilo, o sea, una Cuadrática. cuadrática, perfecto. Lo que me están pidiendo es que encuentre el Máximo absoluto. o el mínimo absoluto, o sea, que encuentre el Vértice. vértice. ¿Sí? Bueno, esto fue un ejercicio de parcial. Perdón, profe. Dime. Se me salió a mitad del ejercicio la llamada y no sé de dónde sacó el 2x y el 4y. Muy bien, dije,